yo encantado, no cuentes nada más, porque si no se va a notar la edad que tengo, con lo cual por mí es perfecto. Sí, sí. Buenas tardes a todos. Por mi parte también, porque desde luego si nos ponemos a tirar de currículum son demasiadas páginas, pero bueno, desde luego si estamos aquí para hablar de interim management es porque también llevamos por detrás una experiencia adquirida y bueno, podremos hablarlo en los próximos minutos. Vale, fenomenal. Bueno, un poco cómo va a ser la dinámica del día de hoy. Hemos preparado algunas preguntas muy enfocadas a lo que es interim management. Como somos muchos en las sesiones, al momento los 53 participantes que están conectados están silenciados micro y cámara, ¿ok? Tenemos el chat disponible para que a medida que vayan surgiendo preguntas, mientras vamos avanzando con esta primera fase más de tipo entrevista que le haría Antonio y Alberto, y ya después, al finalizar la sesión, dejaremos espacio para preguntas y ahí sí habilitaremos micro y cámara para aquellos que directamente quieran conversar, preguntar, apersonarse con Antonio y Alberto. ¿Okay? Si les parece, empezamos. Y obviamente, qué mejor manera de empezar que nos cuenten qué es interim management, de qué estamos hablando, qué significa esto. Empiezo yo, Antonio. Adelante. Bueno, pues fíjate, a mí cuando nos preguntan por palabras así que, en este caso, de origen anglosajón, que como decía un compañero mío hace años, decía, suena raro, complejo y caro, ¿no? Por aquello de utilizar los términos anglosajones, pero esto es bastante sencillo. Y tiene muchos años, no tiene nada que ver con los tiempos en los que estamos viviendo, si bien es cierto que, como bien indicabas en la introducción, está tomando una cierta relevancia en los últimos años y más concretamente en los últimos meses. El interim management, por resumirlo, y ahora entramos un poco más en detalle, es una herramienta de dirección y gestión que lo que permite, en base a talento, permite dotar de capacidad directiva a las empresas. Dotar de capacidad directiva a las empresas por un tiempo determinado y en una coyuntura concreta. ¿Vale? Hay una serie de casuísticas. ¿Vale? Entonces, el interim management no es más que profesionales, ellas, que de forma externa se incorporan de forma ejecutiva o incluso podría ser de forma no ejecutiva, pero lo que es el interim puro es de forma ejecutiva, en una compañía para solucionar en un tiempo determinado una cuestión, una problemática coyuntural que tenga la empresa en ese momento. Yo os decía, comentaba al inicio, que esto no ha nacido ahora con la situación en la que estamos viviendo. Hombre, si nos remontamos, hay incluso indicios de profesionales que se dedicaban a este tipo de menesteres ya en la época de la antigua Roma, los llamados publicanos, que se dedicaban precisamente a prestar servicios similares a las familias patricias. Pero bueno, no nos vamos a remontar tan atrás. Como interim managers, los orígenes son en torno a los años 70 en Estados Unidos y en el Reino Unido. Posteriormente, y donde más se desarrolla aquí en Europa, es en los Países Bajos, en Holanda. Esto es una profesión ya en sí mismo ya muy habitual. Para que os hagáis una idea, en Holanda, en este momento, el 25% de las contrataciones de directivos son en modalidad interim. No sé si quien conozca el mercado laboral, el mercado de trabajo holandés, es muy habitual pues, tener varios pagadores, trabajar en distintas empresas, con lo cual pues, en este país es un país donde florece el interim management en Europa. Y, por ejemplo, en el Reino Unido pues, estamos hablando de un 19% aproximadamente. Si nos vamos aquí en España, y por motivos, si me permitís, más culturales, y ahora detallo un poquito más, y dado que vamos por detrás, vamos por detrás en las últimas décadas en temas de management, pues está en torno al 3-4%, pero creciendo en los últimos años. Este mercado está creciendo a dos dígitos, por encima del 40%.
Pero, insisto, no es una modalidad nueva. En España, más concretamente, por centrarlo en nuestro país, aparece en los años 90 de la mano de grupos de inversión extranjeros, fundamentalmente, como decía antes, británicos y de los Países Bajos. Empieza a haber empresas y profesionales que se dedican a esto, fundamentalmente en el área metropolitana de Barcelona y en el área metropolitana de Madrid, y es en los últimos años, precisamente desde que se pone en funcionamiento, que lo citabas también en la introducción, se pone en funcionamiento la Asociación de Interim Management, bueno, pues con el objetivo de alguna manera de poner en valor a este tipo de profesionales y promover esta modalidad entre las empresas, fundamentalmente las pymes, que no eran usuarios, más me que mí, que no eran usuarios de este tipo de servicios. Bueno, pues ha sido en los últimos 7, 8 años donde ha entrado en una curva ascendente el uso del Interim Management. Bien. Antonio, ¿nos quiere contar algo? Bueno, complementando un poco lo que decía Alberto, en este mundillo del interim management, realmente hay una evolución importante y me gusta que Alberto ya haya eliminado de la definición el esquema que años atrás existía, ¿no? El interim manager era un directivo alquilado, o sea, que parecía que el único objeto que tenía el interim management era sustituir cuando había, pues eso, había una baja, había una enfermedad, pues oye, tengo que buscar a alguien durante unos meses y voy a ver qué hay, ¿no? Realmente esto es un concepto que está absolutamente sobrepasado, y las diferentes circunstancias que pueden dar para la contratación de un interim management de un interim manager, y lo hablaremos durante la sesión, son múltiples. Y es más, yo me atrevería a decir que casi, si no la última, la penúltima es precisamente esa, la de simplemente una sustitución, porque hay una aportación de valor que realmente es donde el interim manager aporta a las empresas. Y esa es un poco la labor pedagógica que tanto, bueno, pues las empresas especializadas como los propios profesionales, como yo mismo, pues vamos haciendo de una forma intensiva, el transmitir cuáles son realmente los elementos que se pueden aportar a las empresas para realmente contratar un interim manager y para obtener el valor real, ¿no? Entonces, aquí yo creo que ese es el gran salto de los últimos años, el poder evolucionar. Como bien decía Alberto, pues esto se ha pasado más de 10 años que únicamente eran los fondos de inversión, las empresas de origen sajón o de origen centroeuropeo que aterrizaban por aquí, eran los únicos que utilizaban este tipo de servicios, y entonces, bueno, pues estaba claro que todo un entorno como el de las pymes, que hablando de nuestro país, pues hablamos del 80 y tantos % de la empresa, pues bueno, esto no querían ni oír hablar, ¿no? Les parecía algo extranjero, algo que solo hacían las grandes multinacionales, y ya está. Entonces, esta labor pedagógica y este valor que sobre todo, me atrevo a decir, sobre todo se puede aportar a las pymes, más medianas que pequeñas, pero también en pequeñas. Y yo, de hecho, he tenido experiencias en empresas, pues a lo mejor de 5 o 10 millones de euros de facturación, no más. Pero en cambio ahí la aportación de valor es muy, muy, muy relevante, porque estamos hablando de saltos cualitativos, sobre todo en los aspectos de gestión, ¿no? Entonces, creo que estos son elementos a considerar muy importantes y que iremos matizando durante los próximos minutos. Vale. Justamente atado un poco con esto último que comentas, Antonio, ¿qué ventajas trae el interim management, tanto para la empresa como desde un punto de vista yo candidato, yo perfil? Entonces, cuéntanos un poco de ese beneficio, ese win-to-win que genera esta nueva modalidad como opción ahora a considerar. Bueno, pues si quieres, Antonio, te dejo las ventajas de los interims y yo las ventajas de las empresas. Pues, por repartirnos el juego. Efectivamente, pues a ver,
Evidentemente, aquí cada uno tiene que las empresas en función de cómo les va la guerra, así la cuentan, ¿no? Entonces, en función de los motivos por los cuales están utilizando el interim management, pues lo van a aportar como ventajas. Yo, si queréis, lo que os voy a destacar son lo que nos cuentan, pues cuando finalizamos misiones o cuando las iniciamos, ¿no? Porque también nos lo destacan con nuestros clientes. Hablo de misiones porque es así como se le llama en el argot del interim management a los trabajos que realizan estos directivos y estas directivas. Se llaman misiones, ¿no? Porque además es un concepto que nos gusta mucho porque la misión implica un objetivo. Implica alcanzar, llegar a un punto. Entonces, por eso el término de misión está muy relacionado y muy adherido a la figura del interim manager. Es un concepto muy interesante. Bueno, os decía que las ventajas que nos van contando las empresas son varias, ¿vale? Pero fundamentalmente, yo os lo daba en el inicio, que es las empresas contratan porque necesitan capacidad directiva. Cuando hablamos capacidad directiva, hablamos de capacidad en la toma de decisiones, hablamos de capacidad en gestión de equipos y necesitamos capacidad desde el punto de vista de conocimiento, de experiencias, de vivencias que tienen este tipo de profesionales. Con lo cual, esta es la primera ventaja que nos exponen las empresas que contratan este servicio. Otra de las ventajas es la flexibilidad que tienen estas contrataciones, tanto en la disponibilidad del profesional en sí mismo, porque hay contrataciones tanto a tiempo completo como a tiempo parcial. Luego entraremos si queréis, en casuísticas, como en el coste. Al final tenemos que pensar que desde el punto de vista de coste son servicios externos, servicios profesionales. En ningún caso son contrataciones laborales, sino simplemente pues, contratas un servicio. De ahí ese concepto que aparecía y que antes Antonio destacaba como que no era, que sabemos que no les gusta mucho a los ínteres, el concepto del alquiler del directivo, ¿no? O sea, realmente es alquiler desde el punto de vista de que no lo compras, para suavizar un poco el término. Y esto está vinculado precisamente a este concepto de flexibilidad relacionada con el coste. Y esa es la segunda ventaja importante. Luego hay una tercera ventaja, que es que este tipo de profesionales, y es una ventaja que también exponen los propios interim, trabajan por y para las referencias. Es decir, esto es un mercado que funciona mucho por referencias profesionales. Es decir, tú haces una buena misión y te estás garantizando, como interim me refiero, y te estás garantizando de que eso se lo están contando un empresario o una empresaria a otro empresario. Y esto las empresas lo valoran como ventaja porque les ofrece garantías. O sea, tienen garantías, ¿vale?, a la hora de contratar profesionales. Otra ventaja como que destacan también, la cuarta, es la objetividad que tienen estos profesionales. Y esto la explico, o sea, al fin y al cabo lo que estamos contratando, una empresa lo que contrata es un señor o una señora, un profesional, un directivo, una directiva, que viene a solucionar un problema, viene a abordar una casuística, pero que se va a ir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pero se va a ir, esto ya está pactado desde el principio, o sea, sabe cuándo empieza, sabe lo que tiene que hacer y sabe cuándo se va. ¿Vale? Entonces, esto lo que supone es que en ningún caso hay amor por la silla, o sea, no se van a quedar, no van a hacer nada por mantener un puesto de trabajo. Entonces, esto lo que da es independencia. Independencia, si esa independencia le sumamos el expertise, al final lo que da es una objetividad en el diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una ventaja que sí se destacan dentro de las empresas. Otra ventaja, y la cito en quinto lugar, es la obtención de resultados, evidentemente, en un periodo corto, que es, digamos, uno de los factores importantes por los cuales se contrata un interim management, ¿verdad? O sea, tú lo que quieres como empresa es una solución a esa casuística en un periodo que sabes antes de empezar, con lo cual esta es otra ventaja. Y luego, si queréis, la última ventaja que apuntan las empresas es que se van
pero dejan una impronta importante dentro de la compañía. Es decir, hay una labor de mentorizaje importante. Y normalmente, y esto ya dándoles ya la palabra a Antonio, normalmente un interim, cuando acabe esa misión, que puede durar pues 6 meses, 7 meses, 1 año, año y medio, no suelen durar más. Cuando se va, no es un hasta siempre, sino es un hasta luego, porque normalmente la empresa siempre les llama y muchos de ellos, insisto, Antonio nos puede dar ejemplos, muchos de ellos siguen manteniéndose en la agenda del empresario, de la empresaria, como consejeros, ya en posiciones ya no ejecutivas, les siguen pidiendo consejos, siguen participando en algunas reuniones, con lo cual esa labor que hacen posterior, es más de mentorizaje, de seguimiento, es una de las ventajas que también se contemplan en este tipo de contrataciones. Genial. Cogiendo el hilo que me deja Alberto, y ya desde la posición de Interim Manager como profesional, pues precisamente esa característica de la mentorización, pues es una característica importante de cara al profesional que se quiera dedicar a esto. Es decir, es una persona, el Interim Manager, somos personas que hemos adquirido unas experiencias en diferentes ámbitos empresariales, bueno, pues cada cual lógicamente en sus sectores. Y entonces lo que estamos haciendo ahora, lo que yo digo es, bueno, pues la mochila la hemos cargado de éxitos y de algunos fracasos, evidentemente, porque es donde más se aprende, ¿no? Ya también lo dicen del fútbol, ¿no? De las derrotas es donde, bueno, el deporte en general, de las derrotas es donde más se aprende, pues en efecto, esto en nuestra vida profesional es exactamente igual, ¿no? Entonces, bueno, pues llega un momento que dices, oye, bueno, pues vamos a poner toda esta experiencia que hemos adquirido para lo bueno y para lo malo, pues vamos a ponerla en común, vamos a ponerla hacia el resto del mundo, ¿no? Que, vamos a ver, según lo que hayamos, bueno, cada uno avanzado, bueno, pues vamos a ponerla en valor hacia otras empresas y hacia otras personas, sobre todo. Entonces, una de las primeras condiciones, vamos a decir, que tienes que tener como Interim Manager es que te guste esto, que tengas vocación realmente para afrontarlo desde el punto de vista de que vas a estar durante unos meses en una empresa con una misión y luego vas a pasar a otra empresa y luego vas a estar un tiempo en el que a lo mejor, bueno, pues no surge ninguna misión y vas a tener ahí, pues, oye, pues unas semanas o algún mes en el que vas a estar en blanco. Bueno, pues la salsa, ¿no?, de la vida, de no tener una nómina a final de mes, sino de ir trabajando en los proyectos, pues te tiene que gustar, tienes que vivir con ella. Pero claro, te aporta muchísimo valor como profesional y como persona. O sea, el hecho de estar en cada una de las misiones, conociendo sectores diferentes, conociendo empresas distintas, conociendo CEOs, directores generales, equipos de trabajo muy distintos, bueno, pues incluso en regiones diferentes, ¿no? O sea, tú puedes estar en una misión, en mi caso soy de Madrid, pero he hecho misiones en Madrid, las he hecho en Castilla y León, las he hecho en Galicia, las he hecho prácticamente por toda España, ¿no? Entonces, bueno, eso es un enriquecimiento personal y profesional brutal, así de forma salvaje. Entonces, eso es algo que bueno, pues resulta muy atractivo, sí te resulta atractivo, por eso digo, esto ya cada cual lo tiene que evaluar. Pero además hay una característica que es muy importante, en la experiencia o el conocimiento, vamos a decir, técnico, entre comillas, cada uno en lo suyo, bueno, pues está adquirida por el paso de los años y por el paso de las diferentes experiencias que has tenido, pero tienes que manejar una serie de cualidades soft, una serie de cualidades de empatía, de gestión de las personas. Al final, normalmente, pues hemos sido mayor o menor medida directivos en nuestras empresas, pero ahora pasamos a una función que tiene sus ventajas, como ha comentado Alberto antes, ¿no?, en cuanto a independencia y demás, pero claro, también entre comillas, si quieres, inconveniente de que no eres el jefe.
No eres el jefe. Entonces tienes que entrar en las organizaciones. Claro, entras primero, naturalmente, entras a través de, bueno, pues de un mandato de la dirección, que la dirección lo tiene que tener claro y dejar muy claro a todo el equipo, pero luego tienes que entrar a base de un concepto de empatía, de ganarte a los equipos en el plazo más breve posible. Vas a ganar en función de tu experiencia, tu conocimiento, pero también de tu saber tratar a las personas para sacar lo máximo de ellas en el menor tiempo posible. Y ahí también pues, profundizar en esa labor de coaching, de mentoring, de formación, llamémoslo como queramos, pero que dejes ahí esa impronta. Entonces, cuando finalizas las misiones, o según se van desarrollando las misiones, y vas viendo que, bueno, pues, que va quedando algo de ti en cada una de ellas, y esa es una pura realidad, pues eso genera una alegría, un entusiasmo, realmente un enriquecimiento personal que igual o supera incluso al profesional, ¿no? Entonces, digamos, esos dos elementos, naturalmente, el conocimiento profesional o técnico de la misión, de lo que vas a desarrollar, pero al mismo tiempo esta parte personal, esta parte de las cualidades personales no técnicas es importante para querer ser, para desarrollarte como interim manager y al mismo tiempo para enriquecerte de ello, ¿no? Entonces, son elementos importantes que, bueno, complementan perfectamente lo comentado por Alberto en cuanto a lo que las empresas quieren, buscan o encuentran, ¿no? Entonces, ahí el punto es dar ese primer paso por parte de las empresas, en este caso, para abrirse a todas estas circunstancias y luego, naturalmente, pues que las misiones estén bien enfocadas, ¿no? No nos metamos en camisa de once varas. La verdad es que ya solemos tener bastante recorrido como para meternos en los charcos justos, ¿no? Claro, claro. Vale, entendiendo ya entonces de qué estamos hablando y por qué. O sea, viéndolo desde un punto de vista de empresa y un punto de vista de candidato, tú introdujiste mi siguiente pregunta. O sea, ya empezamos a hablar un poco de competencias, empezamos a hablar de qué tenemos que tener en independencia, empatía, esa flexibilidad de adaptación, pero ¿por qué no hablamos perfiles? Hablamos un poco de, nosotros tenemos dentro tanto los asistentes como los que no se encuentran, pero que sé que están interesados en esta conversación, perfiles de Big Data, perfiles financieros, perfiles de project, perfiles de marketing, supply, de todo, ¿vale? Nosotros tenemos una diversidad, tanto a nivel de años de experiencia como especialización, ¿okay? Muy importante. Entonces, yo creo que hablo en representación de nuestro público. Nos gustaría entender qué perfiles se demandan bajo esta figura de interim management o son más demandados, incluso también entender un poco qué sectores en este momento, así como nos comentaban que las pymes y pequeñas empresas están aprovechándose de esta figura de alguna manera para seguir desarrollándose y potenciando un poco su estructura y su estrategia, que nos cuenten un poco hacia dónde focalizarlo, es decir, qué recomendaciones le daríamos de cara tanto a perfiles, sectores, justamente para esa parte de yo interesado en esto, ¿cómo lo enfoco? Bueno, voy a tratar de centrarlo, porque dentro de una pregunta es que nos has lanzado muchísimas, Federica. Mira, yo por ser práctico, ¿vale? Pensemos, vamos a tratar de leer un poco el green, ¿no? Como dicen los que juegan al golf antes de utilizar el pad. Al final, pensemos que España, casi el 99% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Son pymes, de las cuales la mitad, ¿no? Con lo cual estaríamos hablando de que el 50% del tejido empresarial español son micropymes, que contratan a menos, o sea, que tienen menos de 10 empleados. Entonces, este es el mapa, ¿eh? Este es el mapa. Entonces, al final, si tenemos que pensar que las grandes multinacionales, las grandes corporaciones, es decir,
el 2%, menos del 2%, están haciendo grandes inversiones en digitalización, automatización de procesos, hay masivamente entrada de capital externo, etcétera, exterior, etcétera, etcétera. Lo que está provocando de alguna manera, esto está sucediendo, es una migración masiva de profesionales con un expertise tremendo, ¿vale?, que han pasado por las business schools españolas hacia un mercado de empresas con muy poquita dimensión, con muy poquita estructura, ¿vale?, que en muchos casos ni les pueden pagar ni tampoco les necesitan. Me refiero a tiempo completo y contratados en estructura y, vamos a ser claros, pues a unos salarios, a unas retribuciones, a unas compensaciones que entendemos que son justas para este tipo de profesionales. Este es un poco el panorama, ¿no?, que tenemos en este momento. Bueno, pues y esto es el tejido empresarial español. Entonces, aquí se está dando una circunstancia, y estos son datos que tenemos nosotros acumulados como empresa en este caso, y se corresponden con todo el sector, que es que el 28%, ¿no?, de las contrataciones de servicios de interim management son para la profesionalización de áreas funcionales dentro de las empresas. Es decir, para la contratación de un director o de una directora de marketing a tiempo parcial, para la contratación de un director o de una directora financiera a tiempo parcial, para la contratación de un director y una directora de recursos humanos a tiempo parcial y un largo, etcétera. Con lo cual, ¿qué nos estamos encontrando o qué nos vamos a encontrar en los próximos años? Lo que nos vamos a encontrar en los próximos años son egresados de las distintas business school, como pueden ser muchos de los que nos están escuchando, que van a trabajar en varias compañías, que van a ejercer de directivos en distintas compañías. Esto que hace, si esto lo cuento hace 10 años, me hubiesen llamado absolutamente de todo, porque digamos que esto sería, bueno, pues aquí, al principio hablaba de una cuestión cultural, es una cuestión de que culturalmente en España los profesionales, lo que es la vinculación, la relación con el trabajo, no entendemos, o nos cuesta, mejor dicho, entender que trabajemos en varios sitios y que tengamos varios pagadores, a diferencia de los holandeses, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto quiere decir que todas estas personas que en este momento están en las Business School o han salido de las Business School o que llevan ya una trayectoria, se van a encontrar con este mercado y van a tener que afrontar este tipo de planteamientos y este tipo de relaciones con las empresas. Bien, esto que a mí me gusta, esto lo dije hace 4 años, creo recordar, en el primer congreso de Interim Management que se celebró aquí en España. Creo que hace 4 o 5 años yo hablé del Spanish Interim Management. Y sonó así como un poco a este señor, este de que está hablando, ¿no? Porque esto que estoy contando, los británicos no lo entienden como intermanagement. Ellos no entienden que aquí haya directivos que vayan los martes a ejercer como directores de marketing o directoras de marketing en una empresa. Pues para ellos eso no es intermanagement. Aquí lo estamos considerando como intermanagement. Bueno, pues esto responde un poco a lo que va a pasar y a lo que está pasando. Entonces, dentro de esta situación, ¿cuáles son los perfiles? Por ir concretando. Bueno, pues en este orden, como interim managers, lo que más se está contratando en este momento son CEOs de las compañías, aproximadamente un 30%. 30% de las misiones de interim management son CEOs, como puede ser el caso de Antonio, ¿vale? Son misiones de duración determinada, pueden ser a tiempo completo o a tiempo parcial de lo que es el cabeza de la compañía o de una persona que ejerce un coliderazgo, porque esto se da en muchas ocasiones. O sea, al final puede haber un CEO o una CEO de la compañía que contrata a otro CEO para hacer de alter ego, o sea, para que lo complemente de alguna manera. Bueno, esto suele ser un 30%. De ahí ya bajamos a las posiciones de dirección financiera. Ya esto nos iríamos a un 17% aproximadamente, y ahí saltamos a las direcciones de recursos humanos y posteriormente direcciones comerciales y de marketing, ¿no? En esta que ya nos iríamos a un 7% aproximadamente. Por debajo de eso ya hay muy pocas direcciones que se estén abordando
en modalidad de interim en este momento. Pero, insisto, en los próximos años, y dada este tejido empresarial que tenemos en España y dada esa composición de pymes, va a ser más habitual, cada vez más habitual, que las empresas cuenten con profesionales, en este caso con un background importante, y muchos que hayan salido de las escuelas de negocio, como puede ser el caso de la EAE, incorporándose en varias empresas a tiempo parcial para hacerse con una dirección funcional de la misma. Yo bajando al terreno práctico, los datos que acaba de dar Alberto, en efecto, es que es así. O sea, yo puedo decir que probablemente el 50% de las misiones que he realizado en estos últimos 5 o 6 años, que es lo que llevo desarrollándome en esta posición, ha sido precisamente como, digamos, como alter ego del CEO, del dueño de una empresa. Normalmente suelen ser, cuando hablamos del CEO de una pyme, normalmente suele ser el dueño. El dueño, que lógicamente ha hecho un trabajo espectacular, porque si no, hasta el momento, porque la empresa si no, no estaría donde está, pero ha visualizado, esto es lo que todavía pues tienen que visualizar, muchos más, ha visualizado que lo que ha servido para llegar hasta donde está no va a servir para el futuro. Es decir, que necesita una evolución, que necesita una transformación. Sea digital, sea organizacional, sea del tipo que sea, pero necesita una evolución, un cambio, un salto cualitativo en su empresa. Y entonces, en ese aspecto es, bueno, donde un interim manager, con ya sus experiencias y todo su recorrido, puede aportar esa otra visión para ayudar en esa gestión del cambio. Es decir, que la gestión del cambio es, yo creo que la gran asignatura presente y futura que tienen nuestras empresas, por lo que estoy comentando. Es decir, porque éxitos pasados no garantizan éxitos futuros. Más bien todo lo contrario. Más bien, si seguimos haciendo las cosas para un futuro distinto, de la misma manera a como las veníamos haciendo, pues probablemente llegue un momento en el que nos caigamos. Y no vamos a poner los típicos ejemplos, pues eso, de los móviles o de Internet, o de, es que esto hace 10 años tranquilamente con mis albaranes, incluso apoyándome en mis hojitas Excel, pues ya tiro para adelante. Eso nadie visualiza que de aquí a 5 o 10 años sea una forma eficiente de manejar la empresa. Ya no hablamos de internacionalizaciones, ya no hablamos naturalmente de todo el mundo de Internet, donde ahora todo el que no está en Internet parece que no existe. Entonces, está claro que si cogemos un entorno de 10, 20 años, el mundo ha evolucionado de una manera bárbara y se tienen que dar cuenta y se van dando cuenta. Todavía falta, ¿no? Pero se van dando cuenta de que precisamente ese es para ese cambio, para esa evolución, para esa transformación es donde necesitan apoyo. Y el que se da cuenta de ello, pues bueno, pues a la primera puerta que llama, es decir, ¿quién me puede hacer esto? Puede hacer alguien que ya lo haya vivido, que ya lo haya conocido, que ya lo haya hecho en otras empresas, aunque sean de diferentes sectores, y entonces, bueno, pues me pueda aquí llegar a mi lado, me haga un diagnóstico específico de dónde estoy, me plantee dónde debería estar, y a partir de ahí establezcamos el plan de trabajo y el plan de acción para superar ese gap diferencial de dónde estoy a dónde quiero estar. Y eso, bueno, pues llevará el tiempo que lleve, pero lo que es muy importante en este sentido es esas fases, ¿no? O sea, ese diagnóstico, ese plan de acción y luego ese preparar la salida, ¿no? Luego lo comentaré pues quizá un poquito más despacio, ¿no? Es decir, el dejar la impronta dentro de la empresa para que a partir de ahí sigan caminando, ¿no? El famoso dicho de, oye, no solamente le pesques el pez, sino que además le ayudes, le enseñes a pescar, le enseñes a manejar la caña para que cuando tú no estés, él pueda seguir pescando peces en el futuro. Entonces, como hablamos, esos son los elementos, esa gestión del cambio, esa transformación que es cierto que se ha acelerado. Pues bueno, pues hemos visto todos a través de estos últimos meses y lo que nos queda todavía con la pandemia por delante, como, bueno, pues nos estamos reinventando. Y esa
palabra pues no es que me guste mucho, pero bueno, pero está ahí, es la verdad. O sea, hay que reinventarse, hay que ver, hay que visualizar dónde voy a estar en los próximos años, visto que desde luego nos ha cambiado a todos el paradigma de una forma brutal en un momento a otro. Yo, si me permites, por hacerles un guiño a muchos de vuestros alumnos que a lo mejor pues todavía se estén iniciando en su trayectoria profesional, etcétera, etcétera. A ver, todo esto que estamos contando, el tema de los interims, donde se habla de muchos casos del talento senior, que al final puede sonar a que son, bueno, pues un grupo de señores pues que ya pasan sobradamente la cincuentena y demás, y que tienen mucha experiencia y que son vacas sagradas dentro de lo que es el mercado laboral y tal. Nada que ver, en los próximos años nada que ver, y por una sencilla razón, porque a lo que comentaba antes de la dimensión de las compañías de España, que sí que es cierto que se está produciendo muchas operaciones corporativas y por todos los, incluso organismos internacionales, la OCDE nos está aconsejando, diciendo, oiga, señores españoles, hagan crecer en dimensión sus empresas, pero pensemos que, primero, por un lado, la dimensión que tienen las empresas pequeñas que no pueden contratar a directivos. Esto desde el punto de vista de alguien que va a poner en marcha un plan de desarrollo de carrera profesional, tiene que tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Cuáles son las empresas que en este momento pueden contar con servicios directivos y en qué cuantía pueden contar con ellos? Eso por un lado. Pero por otro lado, y lo apuntabas tú, Federica, al inicio de la sesión, hablabas de ya el manido acrónimo BUCA, el entorno BUCA, del que todos hablan, de la volatilidad, de entornos inciertos, complejos, ambiguos, etcétera, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? En cristiano, ¿qué quiere decir esto de BUCA? ¿Qué está pasando dentro de las empresas? Bueno, pues mira, lo que está pasando en las empresas, yo lo hablaba con un cliente esta misma mañana, que estábamos hablando, le preguntaba, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Y me decía, mira, pues ahora nosotros hacemos estrategia mensual. Cuando antes hablábamos de planes estratégicos de 3 y 5 años, que es lo que nos contaban en todas las escuelas de negocios, hoy en las empresas lo que está pasando es estrategia mensual, ¿no? Y en algunos casos probablemente sea estrategia semanal, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué? Pues por toda la velocidad que estamos, toda la velocidad en la que estamos sufriendo pues, cambios dentro de las compañías. Ya no hablo de pandemias, de terremotos y de nevadas, de estas 7 plagas estas que tenemos en este momento, pero sino de lo que es la parte final. Hemos llegado al culmen de la globalización, ¿vale? Donde pues esto lo que ha provocado es que esto va a muchísima velocidad. Entonces esto, desde el punto de vista del empresario o de la empresaria, lo que está sucediendo es que, oiga, si yo tengo que hacer estrategia mensual y las cosas están cambiando tan rápido, es más que probable que el mismo directivo o directiva que tengo hoy no me sirva dentro de un año o dentro de 6 meses, porque dentro de 6 meses igual necesito otro y dentro de un año necesito otro. Entonces, si a eso le sumamos que el 80% de los directivos de forma tradicional y de las directivas, el 80% de su tiempo lo emplean en operaciones transaccionales y solo 20% en lo que es realmente dirección y gestión, ¿vale? Lo que van a eliminar es ese 80%. Entonces, ¿esto qué va a provocar en el mercado? Va a provocar rotación. Lo que va a provocar es movimiento. Lo que va a provocar es que haya muchos profesionales trabajando para muchas empresas. Entonces, esto yo lo lanzo como reflexión, porque está pasando. Esto no estoy proyectando, no tengo una bola de cristal. Esto ya está pasando. Está pasando en este momento y eso va a afectar pues, a todos los que estáis en este momento realizando, en este caso, pues MBAs o executives o programas máster dentro de las escuelas de negocios. Muy bien, gracias a ambos. Yo me he ido anotando muchos datos súper interesantes que nos ha ido compartiendo hasta ahora. Creo que haría muchas preguntas y creo que no terminaríamos nunca. Como nos quedan unos 15 minutos, prefiero abrir más bien la parte de preguntas. Vemos qué tan curiosos y qué tantas preguntas han surgido, si les parece hasta ahora, por parte del público. Y si, bueno, si no hay, yo retomo. No se preocupen que yo preguntas tengo y que no nos vamos a aburrir los minutos que nos quedan. Entonces, si les parece, ya les he activado el micrófono y la cámara.
Inma, ya nos habías hecho una primera pregunta. Si quieres activarlo directamente, hacerla tú, yo la puedo leer, está en el chat, pero creo que sí, sientes que así aprovechas y Alberto y Antonio te conocen, te ponen cara y directamente las haces tú. Está por acá Inma. Inma, a ver si te oímos. Me dice que tiene, a ver, Inma. Me dice que tienes el micro habilitado, Inma, pero no te oímos. Yo, si quieres, me voy a atrever porque me pareció, creo que fue una de las que vi pasar y la leí. Creo que era la de cuál es la diferencia entre un interim manager y un freelance. ¿Es la de Inma? Sí, Esta misma, pareció, es la de Inma. me pareció verla. Parecía interesante. Eso decía, si Inma quería aprovechar de hacerla, la tenemos anotada. Pero bueno, si quieres vamos a Pues, anotarlo, Inma de repente logra y por lo menos la vemos. vale. A ver, pues si quieres ya le contesto. Pues vamos a ver. El interim management es el qué, el freelance es el cómo. Me explico. Un interim manager es un profesional que actúa, como decíamos, de forma coyuntural, en duración determinada en una empresa. ¿Vale? Puede actuar, normalmente actúan como freelance, como profesionales independientes, que están dentro de lo que es el régimen especial de trabajadores autónomos, ¿vale? En el RETA, pero puede darse la circunstancia, por lo cual, bueno, pues actúa como freelance, ¿vale? Pero también puede darse la circunstancia, hay casos que pueden estar puestos a disposición a través de vehiculizados a través de una empresa de trabajo temporal o incluso pueden estar contratados laboralmente. Es menos habitual, ya te digo, habitualmente suelen ser profesionales freelance, autónomos, profesionales independientes que prestan sus servicios. Pero una cosa es el qué, el interim management es el qué, son directivas, y otra cosa es el cómo. En este caso, pues es un freelance. Yo añadiría un poco en este sentido que quizá más, tú has dicho evidentemente de forma muy correcta la cuestión formal, pero yo iría un poco más al fondo, a lo conceptual. El interim manager tiene un nivel de implicación en los proyectos, es decir, no solamente es un planteamiento, sino que es una ejecución, es una integración dentro de los equipos, en mayor o menor medida, de una forma más completa o menos completa. Y yo me atrevería a decir que si yo visualizo, a mí me hablan de freelance, hablo de alguien que, en el aspecto que sea, desarrolla un trabajo, desarrolla un proyecto, lo entrega y ahí queda la cuestión, mientras que conceptualmente, como digo, el interim manager se implica mucho más en todo el desarrollo de la compañía, en el campo en el que tenga que trabajarlo, desde luego. A mí, conceptualmente, yo vería incluso las dos diferencias. Si me lo pregunto un poco de fuera, naturalmente, esto es simplemente como apostilla de lo que ha comentado Alberto, que realmente es la cuestión más legal, vamos a decirlo así. Incluso creo que el matiz es necesario, porque yo cuando hablo en este caso yo creo que ya es por desviación, ¿eh? Cuando escucho la palabra freelance estoy pensando en trabajador autónomo y efectivamente el freelance pues es más un trabajador independiente que no está integrado dentro de la compañía y no es el caso. Como bien dice Antonio, es cierto, el interim management está dentro de la compañía, es un directivo dentro de la compañía, incluso tiene su propia tarjeta, dirige a los equipos de la compañía y tiene una implicación total dentro de la estructura en el tiempo que están trabajando, pero son profesionales independientes, de ahí que yo estaba asimilando el freelance al profesional independiente, en este caso al autónomo. Pero sí es cierto que normalmente los freelance también son considerados como aquellos que no están integrados, como bien dice Antonio, dentro de la compañía. Me parece es adecuado, sí. Fenomenal. Gretel, si estás por aquí, tiene la siguiente pregunta, que sí me gustaría que cuando la comentes la ampliaras un poquito más para entenderla. ¿Estamos, Gretel, por acá? Hola, sí, muchas gracias. Sí. Bueno, no, la pregunta mía va enfocada en el tipo de contratación, porque pues normalmente freelance es más una contratación civil y esta modalidad sería entonces una contratación laboral de cuánto tiempo, tipo obra o labor, o cómo funciona
esta figura? Gracias. Gracias. No. Sí, como lo comentaba en la respuesta anterior, pero lo aclaro. En el 85% de las contrataciones de servicios de interim management son contrataciones con profesionales en régimen especial de trabajadores autónomos. Son profesionales independientes dados de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. 85% de las contrataciones. El 15% restante, con lo cual es minoritario, se divide entre profesionales que tienen contratación laboral y son puestos a disposición a través de empresas de trabajo temporal, los menos, o son contratados directamente como profesionales en el régimen general, como trabajadores laborales en las compañías. Pero el 85% son profesionales independientes dados de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Vale, muchas gracias. A ver, más preguntas, chicos, aprovechen. Aprovechen que tenemos los expertos. Vale, Fernando, si quieres, aprovecha, activa micrófono. Vamos a ver si Fernando por acá activa micrófono y cámara. Vale, por aquí venimos con Fernando. Hola, Genial. buenas tardes. ¿No se me oyen? Sí, te oímos. Vale. Hola, Mi Fernando. pregunta era referente a los rangos salariales que suelen manejarse en este tipo de integración de directivos. ¿Estamos hablando de directivos low cost o estamos hablando de rangos salariales similares a los que pueda tener una empresa grande dentro de una pyme? Gracias. Gracias, Fernando. Como se suele decir habitualmente, me alegra que me hagas esta pregunta. Fíjate, en términos salariales hay tantas casuísticas como tipologías de empresa tenemos en el país. Nosotros, para que te hagas una idea, hicimos ya hace 4 años un estudio sobre cuánto percibían directamente el interim, no cuánto pagaba la empresa, y ahora matizo esto, sino cuánto percibía. Esto normalmente, las retribuciones interim, normalmente se cuantifican por jornada de trabajo dedicada a la empresa. Bueno, pues oscilan, para que te hagas una idea, entre los 200 hasta los 1.200 euros por jornada de trabajo. Bueno, te estoy dando un abanico tremendo. ¿Dónde está el grueso, por decirlo de alguna manera? Bueno, pues el grueso, y aquí te puedo hablar bajo experiencia propia, está en torno en el rango que va desde los 450 a los 700 euros diarios. Ahí es donde está el grueso. Ahí pues podríamos estar hablando aproximadamente del 70% de las misiones. Las hay por encima y las hay por debajo. ¿De qué depende? Depende del área geográfica, fundamentalmente. No es lo mismo área metropolitana de Madrid que en periferia. No es lo mismo en España que en el norte de Europa. No es lo mismo una posición de CEO que una posición por ejemplo, de CFO. Hay mucha variación. Eso desde el punto de vista de percepción del interim manager. Desde el punto de vista de honorarios que paga una compañía por estos servicios, ahí ya depende, también hay variación afectada por esto que te estoy contando y afectada por si está o no intermediada o si hay otro tipo de servicios. Por ejemplo, si hay empresas service providers, como puede ser la que yo represento, evidentemente nosotros hacemos un trabajo de matching, de búsqueda, de diagnóstico, de análisis previo, con diagnóstico, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros evidentemente sumamos esos honorarios. Pero, insisto, la media en España en este momento, en la pyme, más me que pi, estamos hablando de que el mercado ahora mismo se está concentrando mucho en empresas con volumen de negocio por encima de los 20 millones de euros, está entre los 450, 700 euros diarios. Yo complementaría, Fernando, a lo que ha comentado Alberto, que desde luego bajo ningún concepto es low cost. O sea, luego ya naturalmente cada misión, pues depende, como ha dicho Alberto, de empresa, de región, depende también de duración del proyecto, pues lógicamente no es lo mismo una misión que se puede evaluar en 5 o 6 meses que una misión que pueda durar 12, 15 o
18 meses, pero en ningún momento es una contratación low cost. Eso, quédate tranquilo por ese lado. Muchas gracias. No, low cost tampoco era peyorativo, era simplemente para tener una visión. No, pero no, el low pero cost es por dejar claro que realmente es una profesión. Si consigues estar en el mercado y tener misiones con una frecuencia razonable, vamos, que te permite vivir perfectamente bien. Mira, yo siempre le digo a las empresas que contratan servicios de interim management, le digo, ojalá esto sea low cost, porque quiere decir que la inversión tiene un retorno muy alto, con lo cual ojalá sea low cost para ti. Al final el interim management, desde el punto de vista de la empresa, es una inversión en capacidad directiva. O sea, está muy delimitado. Esto además tiene una metodología muy concreta para definir misiones, donde suele haber dos fases. Lo hablaba Antonio, hay dos partes. Hay una primera parte donde se debe entender perfectamente lo que quiere la empresa. Eso suele tener un coste. Y luego una segunda parte donde, una vez entendido lo que quiere la empresa, a dónde quiere llegar la empresa, léase los objetivos, eso tiene otro coste que en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, o así debería ser en todas las ocasiones, se añade un coste variable en función de la consecución de objetivos. Entonces, la primera parte suele ser a un coste más moderado, suele ser, depende, que la segunda parte donde ya se definen los objetivos. Esto es lógico que se haga así porque, a ver, a mí me gusta decir también que los interim managers ni son paracaidistas ni son magos, es decir, no puedes soltar a un señor o a una señora en una empresa y decirle, oye, arréglame la empresa si no me cuentas nada, con lo cual por eso que haya esas dos fases y no son magos, realmente no son magos, necesitan de un equipo, necesitan de un tiempo, necesitan de una información, necesitan poder tomar decisiones dentro de las empresas. Entonces, dentro de todo es una inversión que hacen las empresas. Low cost, high cost, caro, barato. Depende. Si te sale mal, te has gastado mucho dinero. Si te sale bien, pues te ha salido fenomenal. Muchas gracias. Gracias, Fernando. ¿Hay alguien que tenemos creo que un espacio de una última pregunta? No queremos tampoco extendernos mucho. A ver si hay alguna última pregunta. Vale, si no, me voy a dedicar yo a hacer la última pregunta. Me gustaría que, para cerrar, le dieran recomendación a aquel que considera incorporar el interim management como una oportunidad y una salida profesional dentro de su trayectoria y dentro de las oportunidades que se le puedan presentar. Y aquí no sé si es posible que de repente uno lo enfoque más a un perfil más junior, que de repente no ha alcanzado toda esa madurez directiva, pero que se lo plantea qué recomendaciones tendría que tener para poder llegar hasta ahí. Y de repente el otro, que más bien enfoquemos a aquel que haya llegado a esa madurez, a esa seniority de una posición directiva, de llegar a tener ya incluso mañana una oportunidad de interim management, ¿qué recomendaciones le podríamos dar? Teniendo entonces este doble perfil, este doble tipología de alumno que sé que tenemos y que nos están oyendo en este momento. Si no es mucho abuso, obviamente. No, todo lo contrario. Incluso, a ver, si de alguna manera sirve como consejo y nos hacen caso, pues a las empresas, a los que nos dedicamos a esto, pues nos van a hacer un favor, ¿no? Porque va a ser mucho más fácil encontrar a interim managers. A ver, sí que es cierto que mayoritariamente un interim manager pues es un profesional que ya tiene unos años de bagaje en el mercado profesional, ¿no? Porque al final hay que ser manager, ¿no? Entonces, para ser manager, obviamente, pues no acabas tus estudios, tu formación y te ponen de directivo en una empresa, sino que necesitas, oye, pues pasar por unos estados, por unas etapas hasta llegar a ese punto. Pero sí se puede trabajar y con todo lo que hemos hablado, sí se puede ir trabajando o tener claro, fruto de esa lectura del mercado, sí se pueden trabajar las famosas soft skills, ¿no? O sea, ir trabajando, ir mentalizándose para lo que va a llegar, ¿vale? Entonces, todo lo que es la
adaptabilidad, ¿vale? Es la capacidad de adaptarse rápidamente al entorno, la flexibilidad, la visión general, la visión estratégica de la compañía, son soft skills que se pueden trabajar desde el minuto cero, ¿vale? La tolerancia a la incertidumbre, la orientación a resultados, etcétera, etcétera. Todas estas competencias blandas que requiere un interim manager o una interim manager sí se pueden trabajar desde el minuto cero, incluso en etapas preprofesionales, cuando se están en las escuelas de negocio. Entonces yo sí que animaría a tener presente esto. Luego, años, tiempo, trabajo, esfuerzo, dedicación, etcétera, etcétera. O sea, para llegar a ser un directivo de empresa, pues tiene que pasar unos años. Sí que es cierto que se está, y esto lo vemos en el día a día, en nuestra labor de headhunters, ¿no? Vemos que hay sapia nueva, que viene gente joven, muy agresiva, muy preparada, y que poco a poco pues se está cortando esas. Pero también tenemos que pensar que la pirámide poblacional está invertida, con lo cual, pues oye, están los senior que están ahí, que tienen su valía y que van a ser y deben ser aprovechados por las compañías. Entonces, yo, por concretar, yo daría dos consejos: soft skills y tiempo. Yo añadiría a lo que ha comentado Alberto, que una vez que ya pues, has avanzado y ya tomas una decisión personal, como he dicho al principio de esta sesión, de, pues me quiero dedicar al interim management porque considero que tengo estas cualidades personales y además ya tengo pues, unos conocimientos profesionales que me permiten poder enseñar, poder implantar y poder enseñar. O sea, que profesor no se puede ser si no has sido previamente alumno y si no has avanzado sobre ello. Cuando sales del mundo de la dirección de empresas al nivel que hayas sido y te quieres plantar en el mundo del interim management, lo primero que ves es un desierto importante. O sea, tienes tu red de contactos y demás, pero claro, tienes tu red de contactos como en una función anterior, entras a otras funciones. Por tanto, aquí el apoyarte en las empresas como Servitalent, los service providers, yo diría que es fundamental. Oye, si tienes tu red de contacto y te puedes empezar a mover solo, perfecto, pero desde luego el impulso que estas empresas te pueden dar, porque además lógicamente son los que tienen mejor conocimiento del mercado y quienes mejor pueden filtrar en un momento dado en la base de datos para ir asignándote las misiones para las que estés mejor preparado y puedas desarrollar mejor. Yo creo que ahí es un apoyo importante. Oye, luego ya la vida irá diciendo si eres capaz de mover esas referencias por ti solo, que en parte seguro que sí, pero el apoyo de estas empresas de consultoría en recursos humanos, de luego, es importante. Yo si os parece, en este caso me dirijo a ti, Federica, tenemos publicada una guía para la contratación de servicios de interim management, que lo que da es precisamente esto, son consejos a considerar y de todas las ventajas, bueno, un poco de lo que hemos estado hablando, que yo creo que es de interés un poco para entender bien cuál es la profesión del interim manager, cómo operan en el mercado y si de alguna manera alguna de las personas que estoy totalmente seguro que se van a dedicar muchos de ellos a esto, quieren avanzar en la profesión de interim manager, yo creo que les va a ser de buena ayuda. Te lo haré llegar, bueno, y tú distribúyelo como consideres, totalmente free. Genial. Bueno, gracias a ambos. Me llevo mucho aprendizaje, incluso desde la posición que nosotros manejamos en EAE, como esos asesores, esos coaches de carreras, en dándole ese acompañamiento a nuestros alumnos al día de hoy de cómo, qué desafíos tenemos. Ya me han abierto un panorama nuevo, un mundo de oportunidades que sin duda la incluiremos incluso en esas oportunidades que podemos a partir de ahora recomendar de cara a alumnos que tengan el perfil o que, aunque como decíamos, sea un perfil un poco más junior, que vean eso como una oportunidad a trabajar. Entonces, bueno, también trabajar ese paso a paso con ellos. Gracias, ha sido increíble. Creo que hemos aprovechado muchísimo la hora.
Gracias a todos los que pudieron conectarse. Sabemos que es un poco la hora complicada, como decíamos también, bueno, con todo lo que ha pasado estas últimas semanas, han hecho un esfuerzo, eso siempre se reconoce. Les pedimos que si pueden hacer la valoración, como siempre, para un poco tener un feedback por su parte, recomendaciones, incluso en los comentarios si se les ocurre alguna temática que les gustaría, pues bienvenida sea, porque esto finalmente es para ustedes. Y también les coloqué un poco el link de la página web de Servitalent, por si quieren un poco más de información, empezar a estar en contacto, porque yo creo que la parte también de referencias, networking, ya eso ahí hay que irlo trabajando, y eso es por interim management o lo que sea, pero eso es algo que no podemos olvidar. Así que gracias a todos, feliz tarde, Alberto, Antonio, seguimos en contacto, estaremos hablando sin duda en los próximos días, y gracias a los demás por haber asistido también el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Suerte y salud para Gracias a todos. vosotros. Igual. Adiós. Adiós.